Empezando el año escolar, vamos a la pausa porque hay noticias de la hora, pero en un momento en las dos caras de la moneda. Hablamos de acoso sexual. Exacto, desde la perspectiva del derecho, del derecho, asesoría legal. Exacto. En el marco de la aprobación de esta ley el mes pasado. ¿Cuáles son los puntos importantes a considerar? Que hay también un periodo de tiempo que las empresas deben tomar en cuenta. Ya tenemos en cuenta regresiva. Y los niveles en que permea cualquier sanción, no solamente empresas, estamos hablando de escuelas, de profesores, o sea... Sí, los aspectos sociales en los cuales se aplica. Eso pasa en un momento, quédese con nosotros. Hola, buenas tardes. Hoy tenemos una tarde de lujo aquí en La Ventana. Tenemos como invitados a dos personas que nos van a hablar sobre este tema del acoso sexual, pero no solamente es esto, es algo mucho más amplio, no solamente es la ley, es también la implementación de la ley. Y para eso tenemos como invitados a la madre de la criatura, como dijo aquí. Primero acá está el señor Ricardo Alemán, quien es abogado, que nos va a estar dando la perspectiva desde el plano, desde la perspectiva legal y la ejecución. Bienvenido. Muchas gracias. Claro, Ricardo Alemán, que nos va a hablar sobre la implementación de la ley, y la madre de la criatura, que es la licenciada Ana Matilde Gómez, que tenemos en línea telefónica y que accedió gentilmente a darnos unos minutos para explicarnos qué origina esto y qué comprende la ley. Buenas gracias. Ahora vamos a ver la implementación de esta ley, que como hablábamos tras bastidores hace un rato, no solamente es promulgar la ley, que se ejecute, sino que todas las aristas que lleva esto, porque no solamente es dictar normas, sino hacer una reglamentación, y no solamente en un lado, o sea, involucra a la empresa privada, a sindicatos, instituciones públicas, centros educativos, en fin, es una tarea muy ardua. Definitivamente es una tarea amplísima, que además, como bien lo dijo la diputada, no es algo común en Panamá, es algo quizás novedoso. En Panamá, inclusive, después de aprobar el Código de Trabajo, mal no recuerdo, por el año 95, se incluyó como causal de despido el acoso sexual, porque antes la causal hablaba de una conducta inmoral o delictiva. Entonces, vemos que ni siquiera esa figura como tal era recogida en la legislación nuestra. Son las empresas multinacionales establecidas en Panamá las que, con otras costumbres, otras prácticas, traen en sus códigos de conducta, sus códigos de ética, la figura del acoso sexual en sus diferentes formas. Y me ha tocado en muchas ocasiones atender a clientes que, con una llamada a la línea caliente de un trabajador que llamó a Miami o a Nueva York, donde diablo esté la empresa, envían investigadores a Panamá, o sea, con un costo alto, envían investigadores para interrogar a personas involucradas, tratar de procurar la mayor información posible, de manera que la empresa, una vez tenga ya el conocimiento real si hubo o no hubo acoso, sobre todo cuando vemos el acoso del jefe al subalterno, que es aquel que se aprovecha de su posición para entonces insinuarle o decirle, mira, si tú quieres un incremento salarial, pues pasa por caja, por decirlo vulgarmente. Claro. O si tú dices realmente tú quieres seguir trabajando acá, tú tienes esta oportunidad. Y se dan en los centros educativos también, profesor, alumno. A todo nivel. A todo nivel. Y ese quizás es el acoso más perverso que hay. Claro, porque aprovecharse del poder. Porque puede ser un acoso en que realmente el compañero o la compañera, o compañero a compañero, porque ya ahora es de todos los sexos, realmente, donde pueda haber una especie de enamoramiento, pero abusando, y la otra persona silenciosamente lo acepta por temor a perder el empleo o lo que sea. Pero entiendo que también ha habido una variación, porque antes se decía que si la persona era menor de edad, por ejemplo, y tenía el consentimiento de esta persona, como que la pena no era tan grave o se descartaba, pero ahora también está tomándose en cuenta que eso no solamente esa aceptación de un menor del acoso puede ser atribuido a manipulación. Es que entonces, siempre que esté un menor de por medio, ya entramos en una persona que no tiene la libertad, no tiene capacidad para decidir, y la ley lo protege. Entonces, definitivamente, inclusive, una menor que haya consentido una relación sexual con un mayor está cometiendo un delito. El mayor como tal, porque se metió con una menor. Por supuesto. La menor tendrá pues
los tratamientos necesarios en su momento, pero el acoso sexual no es tanto eso. El acoso sexual lo vemos en el centro de trabajo. Para entrar ahora mismo en el caso del empleo, el centro de trabajo, tanto privado como público, en donde efectivamente se aprovechan de las personas del otro sexo generalmente y principalmente del hombre hacia la mujer, aunque repito, ya también se ve de la mujer al hombre, en donde, hombre, quiero levantarme a esta muchacha y para que ella lo logre, para poder levantármela, necesito entonces, mira, te ofrezco esto, te voy a esta oportunidad de empleo, vas a cogerlo más suave tú. Y estaba leyendo, por ejemplo, un artículo que había preparado usted que habla sobre que han identificado 3 tipos de acoso sexual en el área laboral: el acoso o persecución entre compañeros de trabajo del sexo opuesto, del mismo sexo, con fines eminentemente sexuales. El segundo es la intimidación o acoso de un jefe hacia un subalterno, inclusive bajo promesas de mejoras salariales o de posición o amenazas de sanciones o despido igualmente con fines sexuales. Y el tercero, el ambiental, que se trata de incitaciones o solicitaciones sexuales inoportunas con la finalidad o el efecto de coartar sin razón la actuación laboral. Y ese ahora mismo, por ejemplo, sobre todo con la tecnología que ya está en los centros de trabajo, no solamente en las computadoras que podemos enviar, sino inclusive en los teléfonos celulares, los famosos teléfonos inteligentes, donde compañeros se pueden enviar, pornografía o cuestiones, insinuaciones sexuales como tal. Entonces, y el problema es que otra vez, vamos a suponer que sea de un hombre a una mujer, que la mujer lo calle por el temor. Porque si la mujer dice, oye, para esto inmediatamente, y si no, voy donde mi jefe, y efectivamente donde el jefe, entonces va a decir, bueno, ya. Pero silenciosamente lo va aguantando hasta que llega un momento que quizás explota. ¿Y qué pasa? Entonces viene el tema de la ley laboral, que viene la famosa prescripción, que la vemos no solamente todos los días en los periódicos, sino en laboral también. El empleador tiene 3 meses para poder implementar la causal en el momento que lo supo. Entonces, claro, mientras se inicia una investigación y todo lo demás... Independientemente de que haya habido un acoso durante un tiempo... Aunque haya habido, desgraciadamente, y lo digo en el artículo, que efectivamente tiene la empresa que apurarse en tomar la decisión. Porque contrario al delito, que es el momento cuando se supo, tuvo conocimiento del delito, aunque se haya cometido un año, la falta esta es desde el momento que el empleador supo, ya sea porque le mostraron algo... o la trabajadora o lo acusó, hay 3 meses para tomar la decisión. Transcurridos esos 3 meses, no puede hacer absolutamente. ¿Y qué tiene que llevar la persona que se siente hostigada, acosada, violentada en su integridad? Porque siempre, la ley exige pruebas. Sí, desgraciadamente también es una situación difícil, porque en la mayoría de los casos, cuando se trata de esa persona que está piropeando, elevando el piropo, o insinuándole, o el ofrecimiento de un mejor salario o lo demás, es la palabra tuya contra la mía. Así es. Es más fácil probar definitivamente cuando hay se muestran pues, elementos de prueba. Hombre, aquí está mi teléfono, está mi computadora, donde yo te puedo bajar todo y dar cuenta de todas las insinuaciones, las invitaciones. Tú sabes que yo soy una mujer casada y tú me estás invitando, estás en esto. O sea, yo inclusive te dije para y tú seguiste. Entonces, ahí es mucho más fácil poder probarlo. En el otro caso, obviamente, muchas veces los compañeros se dan cuenta de que hay un trato especial, de alguna manera, con esta persona. Una preferencia. Entonces, hombre, y se ven que está por estar encima de algunos jefes en un momento dado, y sobre todo en empresas más pequeñas te es más fácil darte cuenta del intento ese, pero aún así, como no es fácil probarlo. Un periodo de 3 meses, ¿qué es lo primero que debería hacer? Acercarse a la gerencia, al Departamento de Recursos Humanos, hablar con su superior, no esperar de manera tranquila y callada, sino que tomar cartas en el asunto. Yo creo que lo dijo la diputada, ella es correcto. Hay un proceso que tiene que haber de enseñanza, de información, docencia en las empresas, en los ministerios, en las direcciones, todo, para que la gente esté consciente del problema. Y que la trabajadora o el trabajador en su momento dado sienta que en un momento dado que se están pasando de la raya, de la línea esa de más allá, tenga derecho de ir a donde el funcionario, el jefe en recursos humanos, donde sea. Y entonces viene la obligación que está en la ley de la empresa o del ministerio, etcétera, de iniciar una investigación, y tiene 3 meses
para dar una respuesta a la persona. Y es más, y debe dar respuesta por escrito de la investigación que se supone se ha hecho, claro, para que entonces la persona tenga. Y hay el concepto de confidencialidad también de las personas que van a decir, hombre, yo sí es verdad, lo vi, tal cuestión, lo demás, etcétera, tuve conocimiento, para evitar también que tomen represalias contra esa persona. Se lo preguntaba porque ¿a dónde acudir? Porque puede pasar por la mente un millón de opciones, que voy al Ministerio de Trabajo, presento mi denuncia, ¿a dónde me acerco? ¿Quién le va a dar seguimiento a la situación? Sí, no se trata en este caso, o sea, cuando es una empresa, la denuncia tiene que presentarse dentro de la propia empresa. ¿En recursos humanos, tal vez? En recursos humanos es obviamente el primer canal. Si no por alguna razón no va, y hasta más arriba la gerencia general, si es el caso, que lo pueda hacer hasta por escrito, como una carta diciendo tengo este problema, su fulano de tal me está insinuando y le estoy diciendo que pare y sigue, para que la empresa se vea obligada a investigar. Hombre, obviamente, si una trabajadora siente que la empresa no le hace caso, no le responde, va a ir al Ministerio de Trabajo, pero el Ministerio de Trabajo lo que va a mandar es un inspector y el inspector no va a ver nada. Claro, porque tiene que ver la foto del momento. Claro. Pero luego salvo que hubiese una prueba física que diga que tal, pero si no, escrito, en verbal, lamentablemente no. Y es muy difícil. Pero luego de la digamos, de ya encontrar que hay un delito, ¿cuáles son las penalizaciones? Bueno, en materia de empleo no, la falta es el despido. Si se comprueba. El despido del trabajador que ha incurrido en una causal de despido justificado por acoso sexual, y si el trabajador hago sin demanda a la empresa, bueno, tendrá la empresa que probar efectivamente que el trabajador incurrió en un acoso y con eso pues pudo despedirlo. En el caso del gobierno, si el funcionario se niega a participar, lo que sea, sí puede ser objeto de una denuncia penal y se tramitará de acuerdo con las normas como tal. Entonces son cosas diferentes. En el caso de las escuelas, los directores también tienen una obligación importante como tal, sobre todo el famoso bullying, el famoso acoso, hostigamiento ese que hay de niño a niño, que es hasta a veces peor que el acoso sexual, porque le pueden acabar con la vida de un niño. Me quedo pensando, por ejemplo, lo hablábamos antes de la entrevista, esto llega a diferentes aspectos de la sociedad. Cuando hablamos de centros educativos, instituciones públicas, empresas privadas, pero también usted mencionaba, por ejemplo, hay que ir a las convenciones sindicales porque hay una serie de acuerdos aprobados, o sea que esto es un proceso que va a ir de poco a poco implementándose. Sí, efectivamente, la ley habla de que se debe reglamentar, o sea, el procedimiento para actuar en estos casos. Yo estoy casi seguro que casi ninguna empresa, por no decir una, tenga dentro de su reglamento interno de trabajo un procedimiento para el tratamiento de un acoso sexual, o un hostigamiento, de un racismo, un sexismo, como tal, que es lo que establece la ley. Y eso ahora obliga a las empresas. Y te decía, era que imaginemos las empresas que tienen celebrado convenciones colectivas con sindicatos, entonces, que deben modificar ese reglamento, que requieren del consentimiento también del sindicato, porque es parte de eso. Entonces vemos los problemas que hay, porque realmente sí hay. Entonces ahí es donde tiene que venir la docencia de parte también de las autoridades para ayudar, porque, repito, en Panamá estamos descubriendo la pólvora en este tema. Es algo nuevo, algo novedoso, que si bien todos lo oímos y sabemos, y más ahora que los artistas pues han hecho famoso el tema del acoso sexual. A eso me iba a referir, y justamente le iba a preguntar ¿por qué era la resistencia de la gente de que se aprobara una ley como esta? Bueno, ahí sí, realmente yo me imagino que existe todavía un machismo por parte del sector masculino, como tal. Hay gente que quizás, como decía la diputada, bueno, se eliminó el piropo, se eliminó esto, porque le llamaron, ¿te acuerdas? La ley antipiropo. Entonces la gente decía ya, hombre, yo veo a una mujer en la calle y le digo, que bella está mi vida, y ya empiezan entonces ya se siente ofendida y entonces me van a meter preso por eso. Entonces yo creo que nos fuimos a un extremo en el pensamiento. Yo creo que la ley finalmente recoge mucho de la ley, que yo creo que es bastante clara, inclusive yo creo que hasta un piropo salido de tono, realmente una persona se está ofendida con un piropo salido de tono, y lo vemos mucho. Dicen pues que cuando pasan en ciertas obras de construcción, etcétera, el elemento pues que la mujer se siente ya cohibida de pasar hasta por ahí. Yo creo que ya podría recurrir a la autoridad para decir, mire, está bueno,
porque realmente no hay razón, y sobre todo en esa industria, por ejemplo, donde ya vemos mujeres trabajando, desempeñándose como albañiles, como peonas, como entonces supervisoras. Yo imagino que también un ambiente mucho más hostil de alguna manera, por razón de la gran cantidad de hombres y de un machismo exacerbado en esa área. Hay una fecha tope que la ley sugiera o proponga para las que reglamentaciones. No hay nada. No hay nada. Entonces lo que yo creo que corresponde a los ministerios involucrados, que es obviamente el Ministerio de Trabajo tiene que jugar un papel importante, el Ministerio de Desarrollo Social, buscar realmente un mecanismo que permitan entonces agilizar el tema. Pero me siento que no va a ocurrir eso, lamentablemente. Yo creo que en el caso del sector privado vamos a tener que nosotros mismos comenzar con reglamentaciones internas en cada empresa para ir presentando, y ojalá el Ministerio de Trabajo, en el caso de las empresas, no ponga objeciones en un momento dado buscando X o Y excusa para no aceptarlo. Claro. En el sector gubernamental le tocará educativo, le tocará al Ministerio de Educación también jugar un rol importante como tal, porque sí sabemos y conocemos de casos de niños que son víctimas de acosos, de hostigamiento, de maestros que también tienen acosos contra estudiantes, y eso pues no puede ser. Y entonces tenemos que buscar cómo se protegemos a los niños, sobre todo a los niños en estos casos, ¿no? Claro, velar por la integridad. Agradecemos la presencia del señor abogado Ricardo, que es socio de Morgan & Morgan, que de paso le quería preguntar cómo lo pueden contactar, porque ahora se quedan algunas preguntas en el ambiente sobre el tema, y lo más seguro, porque cada caso y cada empresa en su estructura en particular tiene sus necesidades. ¿Le podrían escribir y llamar? Bueno, mi correo es ricardo.aleman@morimor, morimor.com. Además, el adelanto que probablemente en mayo o junio estaremos ofreciendo un seminario para hablar del tema sobre esta ley, el acoso en general, y también otros dos temas que conversamos también afuera, que es el tema de la enfermedad crónica y el tema de los discapacitados. Bueno, sería bueno abordar ese tema aquí, está invitado. Mucho, gracias a la orden, siempre cuando ustedes quieran. No es la primera vez que vengo y estoy seguro que no será la última. Con mucho gusto, pues aquí vengo, porque creo que es importante que la comunidad conozca de este tema para fortalecer pues las instituciones de nuestro país. Bueno, muchas gracias, Ana. 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 Bueno, muchas gracias, Ana.